Maestro, ¿cómo está? ¿Qué le parece? Hola, bueno, pues hoy esta mesa es espectacular, ¿no? O sea, sapiencia al máximo, sabiduría y encima buenas personas, maravillosas. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Que estoy, que me salgo, vamos. Me encanta. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Porque el maestro ya ha venido, pero tú es la primera vez, entonces me encanta que Sí, estés aquí, me bueno. encanta que estén todos los que están hoy aquí. Es un placer estar Maestro, muchas gracias. Y Manolo, que es la primera vez, muchas gracias. Bien. No, sí, estoy encantado. A lo mejor mucha gente no sabe su pasado eldense, me refiero a los más jóvenes, No, bueno, no lo sabrán. pero ahora lo vamos a explicar. Bien. ¿Te parece bien? Bien, por supuesto, claro. que sí. Aunque te has vuelto muy monovero, pero Bueno, pero por otras cuestiones. es una broma, la fase final es sí, en es verdad, monóvar. sí, es verdad. Claro que sí. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, aguantando las buenas y las malas. Hoy se va a reunir también, como Manolo, con mucha gente conocida, ¿no? Sí, bueno, me hace ilusión ver a gente. Bueno, ahora acabo de saludar a uno que lamentablemente no lo conocía después de 50 años, pero claro, al final he conseguido dar con él. Y eso me temo que me va a pasar con muchos. A lo mejor a ellos les pasa lo mismo conmigo. El maestro está igual, por cierto. Manolo, ¿qué recuerdos tienes de tu etapa en Isla? Mira, estos. Claro, ahí estamos. Estos recuerdos son los que Ahí tengo, estamos. los mejores de mi vida balomanística. No me lo muevas, que lo voy a enseñar otra Ahí, vez. Me vale. haces el favor. Y se ve a Manolo Jabaloyes ahí al lado de Miguel Castañón, por ejemplo. Otro del Che. Ahí estamos, cada uno a lo suyo. Hombre, yo tengo que dar ahí. ¿Tú eres ilicitano total? Sí, hasta la médula. Vaya. Bueno, Lo que hay. el maestro también. También. ¿Qué recuerdas de la época? De aquella Esta época foto, aquí- por ejemplo, de esta foto de estos jugadores de... No, vamos, ya te lo digo, la mejor época de mi vida como jugador de balonmano fue esta, donde aprendí y donde me di cuenta lo que vale un peine, como suelen decir. Aquí me curtieron. Eso juraría que es la temporada 80-81, 81-82. La primera de Esa es la Curvos. 81-82. 61-82. 82-83. 82-83. No. Sí. A ver, ¿ya tenemos discusión sobre esto? 82-83. La primera de Curvos. No, sí, exactamente. He traído la primera jornada de Liga. Curbois 28, Oar Gracia Sabadell 22. De esta temporada. 82, ¿Puede ser? un poco A ver el maestro, que me la puedo ver ahí. 83. Vamos a ver. Oar Gracia de Sabadell. Mira la fecha, mira la fecha. No, ahí no pone la fecha. No lo sé, o sea, lo que Pero sé sí es- pone la alineación, lo ahí que tenemos la sí sé es alineación. que la última temporada mía aquí fue la 82-83. Antes de irse a Granada. Exacto. Porque yo en Granada empecé en octubre del Claro, es que 83. el segundo año- Correcto. El segundo año de Curvell, Tú ya no luego estabas. José Julio. Claro. No, ya no me acuerdo. Sí. O sea, el primer año, 82-83, estaba el maestro. 81-82. Sí, no, Es puede esa. ser. Esa. Eso es Tiffany's. Tiffany. Eso es Tiffany. Y esto Curbois. Y eso Curvell, es 82-83. De estos jugadores, ¿qué puede decir? De los que están ahí en la foto. Pues que Manolo. igual me pasa ahora lo mismo. Alguno cuando lo vea ahora no sé si lo conoceré. Espero que sí. Espero que no, sí, la verdad es que sí. Pero de entonces, ¿qué me diría de ellos? ¿Qué me dirías de ellos? Pues que para mí eran un referente. Sobre todo algunos que ya tenían unos años más que yo. Para mí eran todo un referente, sobre todo viéndolos jugar y entrenar aquí a las órdenes del maestro. Era algo... Para mí era... Yo no vine a... Yo vine a aprender. Yo jugar no sabía. ¿Cómo era el maestro? ¿Cómo era el maestro entonces? Como ahora. Un borde. ¿Será posible? Esto, así no vamos, ¿eh? Así no vamos. Eso se lo dirá a todas. Ay, eso no hay discusión. Pregúntale a otros si quieres. ¿Me vais a dar otra vez esto? La revista. Porque... No, yo quería enseñar esta foto. Esta del Esta Tiffany, foto. sí. Ahí también estuve. Enséñame esta foto, por favor. Sí. Porque ahí se ve al maestro. Ahí se Me ve. hacía mucha gracia que llevaba las dos manos en el bolsillo. ¿Eh? Muy de la época. Y esto era Tiffany's. Esto era otra época, maestro, ¿no? Anterior, sí. Yo creo que empecé en el 76-77 y en noviembre además, a media temporada. O sea que yo acababa de venir de Madrid, porque ya estaba viviendo en Madrid y demás y tal, y me vine y un día me llamó Tolito y tal, y quedé en las instalaciones del centro customista, me explicó el asunto y demás. Y yo sabía que aquí estaba Pepi Comat, el célebre y con justicia famoso Pepi Comat. Y yo dije, yo no quiero conflictos y tal, esta es una institución, ¿no?
Dice, no te preocupes, tal y cual, él se está cansado, él quiere dejarlo, no sé qué. Ya, muchos Digo, años. pues a mí me gustaría hablar con él. Y efectivamente fue muy amable conmigo y tal. ¿Cómo era aquel Pepico? Bueno, ten en cuenta que yo era un niñato, como aquel que dice, ¿no? Y Con 20 y pocos años. Claro, yo tendría a lo mejor 25, 26, 27, calculo yo por ahí. Un chiquillo, vamos. Y entonces, y él pues no sé la edad que tendría, pero más de 60 posiblemente sí, claro, para mí era una persona mayor, ¿no? Y entonces pues yo lo traté con mucho respeto y él me trató con mucho respeto a mí también, pero digamos que guardando la distancia de una persona mayor que está hablando con un chaval, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Pero bueno, fue escueto, no, tampoco es que se extendió muchísimo, pero sí que me comentó que él ya llevaba mucho tiempo, que si el fútbol, que si el balonmano, y entonces pues necesitaba descansar, el equipo no iba bien y eso también le atormentaba y esto y tal, y pues entonces ya me hice cargo del equipo, ¿no? O sea, Y Manolo Jabaloyes, ya me paso un poquito más adelante, ¿cómo era Manolo Jabaloyes entonces? bueno, No me preguntes a nada. Manolo Jabaloyes, Te iba a preguntar a Juanjo, pero primero al maestro. Manolo Jabaloyes, bueno, lo tuve yo de alumno en el centro salesiano de la carretera de Matola, de Elche, de alumno, pues lo conocí, pues no sé, 13, 14 años o por ahí, y ya lo tuve de cadete, de juveniles y demás, y bueno, pues sabía que era un apasionado del balonmano, y era, como aquí le pusieron el nombre, el apodo, es Pepote Sarabia, era eléctrico, ¿no? Eléctrico. Era eléctrico. El eléctrico Manolo Jabaloyes. Le llamaban el eléctrico porque realmente era rápido, tenía un buen cambio de dirección, sprint y tal. Y bueno, pues. Pero vamos, a mí lo que me encantó de él, aparte de su juventud, fue su pasión por el balonmano. Entonces le ofrecí venirse acá, no solamente a él, también a Manolo de Campos. Y enseguida se vinieron y tal, quisieron seguir conmigo, ¿no? A ver si podían seguir progresando a pesar de su entrenador, ¿no? Sí, que sí, hace así, asiente Manolo. Bueno, ahora sigo con los recuerdos y con muchas cuestiones actuales del balonmano. Voy enseguida, porque si no, Juanjo, que no lo he presentado todavía, se va a enfadar. Juan José, ¿cómo está? Pues los protagonistas está más claro que el agua quién son, o sea que Juanjo hoy está tranquilo, ¿no? Del maestro ya se ha hablado muchas veces, pero ¿puedes decirnos algo también de Manolo Jabaloyes? Bueno, pues yo conocí a Manolo precisamente cuando lo conocía de verlo jugar en base, pero precisamente cuando vino a Elda, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuvo un hándicap, como bien ha dicho antes el maestro, de que tenía delante a José Luis Pérez en su sitio, y José Luis Pérez era un señor extremo para la categoría, ¿no? Yo creo que incluso de más categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que él aquí estuvo, yo sé, porque lo he hablado con él, que estuvo muy a gusto, que se hizo medio caldero, de hecho todavía me más rabudo. ¿Es correcto? Es correcto, para la gente de P3 es correcto, ¿eh? Vale. Y todavía se mete conmigo, pero bueno, la verdad es que gracias a aquellos años pues hemos forjado una amistad y vamos, y él es de los que ha sido tan burro como yo, que todavía hemos estado hasta el final siguiendo en este mundo, ¿no? Gente como él pues hace mucha falta en nuestro deporte y vamos, y creo que gracias a esta gente pues estamos aquí hoy, podemos hablar de balonmano y tenemos pues lo que tenemos aquí, lo que tienen en Elche, que creo que son sitios muy importantes de balonmano. Y bueno, pues un colega, hoy es un colega. Tribaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan Enrique, ¿todo bien? Muy bien, ¿verdad? Ahora hablamos del sabotaje. Vale, perfecto. ¿Cómo suena esta palabra, Fue fatal. La gente de balonmano, Esta palabra- vale, pero los que no son de balonmano, tal, No no nos conocen gusta tanto esa la palabra, expresión. ¿Cómo suena esto del Yo sabotaje? creo que son diferentes puntos de vista, y cada uno lo llama de una manera. No más. Juan José, ¿me puede enseñar? Vamos a enseñar un poco estas imágenes, ¿vale? Que, bueno, son en nuestra vieja poli. Fijaros cómo estaba el pabellón. Entonces, en el año 81, es increíble. Pero a mí lo que más me sorprende, Juan, de haber visto estas imágenes, es que en un momento determinado muestran la zona de banquillos y es que la gente rodeaba los banquillos. Entonces, claro, muy cerca del banquillo de cada entrenador hay una cantidad de personas impresionante, ¿no? No cabían. Esto es un derbi en la Petrel, claro. Es que ese era el balonmano de la época, no solamente pasaba. Ahí estamos viendo las imágenes. Lo que pasa es que si lo pones así no se ve bien.
así sí. No sé. ¿Vale? ¿Sabéis cómo estaba la vieja poli? A reventar. Y la zona de banquillos que es ahí enfrente, completamente llena. Pero es que no solamente pasaba aquí, o sea, tú ibas a Elche, al parque deportivo, que era pista descubierta, porque de las cubiertas, de las primeras fue en Elda, en toda la provincia. O sea que, Fue pionero porque Elda, sí, sí. Alicante tampoco teníais, jugó en División de Honor, tuvo que ir Elda fue pionero. al Hangar, tuvo que ir a jugar al Hangar y jugó en también Elda. aquí en Elda. Jugó en Elda también porque no tenía pabellón, ¿no? y el Alcoy. Tú ibas a las obras del puerto. Yo tengo una foto que luego te voy a enseñar de esa época de las obras del puerto. Y bueno, tengo muchas, pero esa en concreto es impresionante. O sea, al borde de la línea de banda, un montón de niños sentados en el suelo, tal, que bueno, esto hoy sería completamente antirreglamentario, ¿no? Pero ibas al Moradí y estaba lleno también. O sea, lo que pasa es que ahora lo que ha ocurrido. Ahora, el mundo ha evolucionado mucho, el balonmano también, y el deporte en general también. Quiero decir, ahora hay muchísimos deportes que antes ni siquiera existían. Es que no existían. Hay deportes que se han inventado, y se han inventado, digamos, derivaciones de los propios deportes, ¿no? Que si balonmano playa, balonmano silla de rueda, que si no qué, baloncesto a tres. O sea, se han inventado 2000 deportes, y entonces ahora las opciones para la juventud pues son muy variadas. Y entonces eso lleva consigo que los padres, en concreto, pues que en el fondo son los primeros aficionados, pues se dispersen mucho. Y entonces, claro, ya no es, digamos, lo que, por ejemplo, cuando yo era niño y he conocido, y joven, y juvenil, incluso mis primeros años, pues resulta que nada más que había en Elche casi fútbol, el balonmano en el parque deportivo y algo de hockey, hay una pista de hockey sobre patines que curiosamente ha desaparecido, ¿no? Pero es que ahora hay deportes por todos los lados, ¿no? Y yo sé que la juventud de hoy se queja de que no tiene no sé qué condiciones, pero yo me río, claro, pero evidentemente cada uno vive su propia época, ¿no? Yo creo que hasta que tuve 20 años o por ahí no supe lo que era ducharse en agua caliente, ¿no? Por ejemplo, nos duchábamos en agua fría en una ducha que era corrida, así íbamos corriendo, duchándonos, corriendo, porque claro, a las 10 de la noche o a las 11 en invierno, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Pero no nos moríamos ninguno. Claro que no. Claro que no. Y hoy en día, pues no sé, hay virus por todos lados. Manolo, ¿cómo eran aquellos derbis en la Petrel entonces? Lo digo porque me voy a ir a comentar Yo- la actualidad del partido de este domingo en el Tapia. No me olvidaré nunca en la vida porque el primer partido Elda-Petrer, que Petrer no tenía pabellón, jugaban los partidos... Como local en Elda, como sí, sí. local pero igual, Petrer y Elda también era allí, en la misma pista. Yo no me podía creer que incluso yo que era jugador apenas podía entrar al pabellón para ir al vestuario. Aquello estaba a tope, había una taquilla, una de venta de taquillas allí que ya estaba cerrada porque no quedaban, gente discutiendo en la puerta porque querían entrar y no podían entrar. Un montón de gente. Yo eso no lo había visto en mi vida. ¿Sabes tú que bajaba las escaleritas para ir al vestuario había que pasar por en medio de la gente? Correcto. De los que estaban allí. Sabéis que estaban debajo del de la vallita de pequeño madera. palquito que había Claro, abajo, los vestuarios. Tenía que apartar la gente con la bolsa para ir hasta los vestuarios con Manolo, con Y Luis. eso, hora y media antes de empezar. Y eso era una hora antes de empezar, ya estaban ya calentando motores, los del Petrel ya estaban allí calentándose uno al otro, por lo menos verbalmente. Yo aquello no lo había vivido en mi vida. De hecho, salir allí a jugar imponía. Yo tenía 18 años y... Juanjo imponía. Juanjo imponía, pero por volumen, ¿eh? Porque buena persona es. Juanjo impone, pero por volumen. Cuando ves a Juan, yo al ser extremo tenía poco roce con él. Bien, entonces perfecto, maravilloso, sin problema. Juan a mí no me hacía circular porque eso era perder el tiempo. Ahí no hacía yo nada. Entonces con Juanjo los roces... Tu electricidad había que demostrarla en otros campos de juego, en Juanjo otros es un ámbitos. buenazo, pero en el terreno de juego imponía que a ver por dónde pasabas. Era complicado, sí. Era buen pivote. Ojo, y algunos Era más. buen pivote. Yo quise ficharlo y nada. O sea, Es que calabazas me dio. la gente de Petrel no le hubiera perdonado fichar por él, Ya Juan. lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No fue. Yo tenía muchas ganas de jugar. Además, hoy se nos recordó que estuvimos un domingo muchos tiempo en el bar del Deportivo, que estaba trabajando José Luis Pérez allí, hablando porque él quiso ficharme ese año. Pero yo ese año tenía el compromiso porque se quería subir a Primera División y moralmente no podía bajarme, pero yo siempre he tenido las ganas de entrenar con Juan. Es una cosa que se me ha quedado a mí ahí en el tintero.
Y esto que encima todo el mundo decía, no te bajes, que si Pepe Requena, que si tal, y a mí no me importaba eso, o sea, porque creo que éramos complementarios bastante. Esto era en aquellos años, pero Manolo, ayer, como que dice, le pregunté yo a Sergio Rubio, Sí, bien conocido también, zurdo. un gran reivindicador del balonmano, un chaval fantástico. ¿Tú hubieras jugado alguna vez en Petrel? Su respuesta tajante fue no. Yo no hubiera jugado con Petrel, lo siento, yo soy muy Delda. Eso te dijo Sergio. Pero jugó en Torrevieja. El Almoradí, Perdón, correcto. el Almoradí. Sí lo dijo y lo recordó. El Almoradí sí, pero en Petrel me vais a perdonar, pero no. La rivalidad que hay entre el de Petrel, había mucha más entonces, o por lo menos yo la percibía. En más. el derbi del pasado domingo, 4 jugadores de Petrel jugaron con el Elda y 4 jugadores de Elda jugaron con Petrel. Para que veas. Entonces tiempos. eso era imposible verlo. Los No, tiempos. entonces eso no existía. Ahora, afortunadamente ahora eso da igual. El caso es defender los colores de la camiseta que te ha fichado y punto. Y para mí el de Petrel siempre ha sido lo mismo. O sea, hay una afición de balonmano inmensa y yo creo que si son buenos, si mejoran y si hay esa afición es precisamente porque es la rivalidad. El Barça no puede existir sin el Madrid, el Madrid no puede existir sin el Barça. Por esto es lo mismo. Esto es lo que hablamos con el maestro la otra vez que si vino no hay rivalidad- con un Real Madrid de balonmano, claro. Claro. Todo sería distinto. Si no tuvieran esa rivalidad, no mejorarían. Mejoran precisamente solamente con el pique que tienen de ganarle al otro y hundir al otro en la miseria. ¿Cómo recuerdas aquellos derbis, maestros, en la vieja poli? Bueno, pues ya comenté Lo comentó que... la otra vez, pero voy a comentar Ya, alguna ya. cosa porque Juanjo tiene que decirme por qué ganó el del otro No, día, pero... yo ya recordé que, bueno, a mí José Manuel Amat me daba las entradas para el instituto para ir a ver al... Y yo llegaba, Un saludo para el gran José Manuel Amar, que ha estado varias veces aquí en por Balonmaneros. supuesto. Y yo llegaba media hora antes, entraba tranquilo, y claro, cuando se juega el primer derby, yo voy media hora antes, con mi entradica. ¿Qué has dicho? Media hora antes era muy poco. Pero Era no, muy o sea, poco no tiempo, pude muy entrar, poca antelación. No pudo pude entrar. a ver el partido. No pude entrar, o sea, lo recuerdo perfectamente. Y yo intentaba meterme por allí, pero no, era imposible. ¿Me puede explicar esta vez por qué hubo menos gente de Petrer en el Tapia? ¿Ustedes puede dar una explicación o...? No No, lo algo sé, menos de no lo gente sé. de Sí. Petrer en esta oportunidad el domingo en el Tapia. Estuvo muy bien la entrada, Sí. 3 cuartos largos, casi 1000 personas, cerca, rondando las 1000 personas, pero Pero la verdad es que hay muchas cosas, hay muchas actividades, hay muchas... coincidía con algunos partidos, es cierto. Coincidía con el partido de la base femenina de allí de Petrel, masculina. No sé si habría algún partido también de Elda, de su estructura de base. Y eso es importante. Y luego también para mí mucha gente se quejaba del tema del precio de la entrada, ¿no? A mí esto me da mucha rabia, maestro. ¿Cómo se pueden quejar del precio de la entrada si la entrada valía 7 euros? Con el debido respeto. Es cierto que en Petrer valía 5, pero aquí eran 7 y era la entrada mala rifa. Pero que son 7 euros para ver en la Petrer. Yo es que a veces yo me lío, Yo estoy convencido que si hiciéramos la correspondencia de precios de entonces a ahora, entonces era comparativamente más caro que ahora. Totalmente, O sea, te lo pero puedo asegurar. segurísimo. Lo que pasa es que supongo que Los tiempos son los distintos tiempos también, son es cierto, distintos, La gente se ha acostumbrado a muchos campos de balonmano a que es gratis y tal. Me refiero a partir de primera para abajo y demás. Y entonces, bueno, pues ya 7 euros le parece una enormidad, pero desde luego 7 euros te vas a tomar en 2 cafés. O sea, es que, y si no vas es por... Yo esto, además, es unas cosas que en Elche, creo que yo conozco a todos los que han jugado en Elche a balonmano, aunque no sea amigo de todos, pero sí que conozco a todos, ¿no? Hasta los que tienen 85, 86 años y tal. Y prácticamente no va nadie a ver los partidos. No van a ver los partidos. Van 7 o 8 personas, de toda la historia del balonmano ilicitano. O sea, y entonces es una cosa que me quejo, digo, pero es que nos gusta el balonmano, es que nos gusta. Yo no digo que vayáis siempre, porque lógicamente... Pero alguna vez, algún todo el partido mundo tiene importante, preocupaciones, que la si- competición europea, por ejemplo, lo que etcétera, sea, ¿no? Pero claro, alguna vez, ¿no? Y entonces eso creo que está pasando en muchos sitios, en muchas poblaciones de España, ¿no? Creo que está pasando. Aquí pasa, pero aquí también pasa. Está pasando, no sé por qué, pero sí es. ¿Qué le pareció la entrada en el Tapia? Casi 1000, pero menos gente de Petrer. Me dio esa impresión. Yo vi menos gente de Petrer. Yo no no sé. lo sé, pero toda la grada esta era azul, o sea que no... La parte derecha del palco, sí. Había bastante era gente de azul. Petrer ahí, Yo- claro, me habían de Petrer. Yo la verdad es que vi una muy buena entrada. Lo que pasa es que estaban hablando de la rivalidad y tal y cual. Yo creo que se ha perdido un poco. Yo el otro día viendo este vídeo precisamente, oía los gritos de las aficiones y cuando Elda iba adelante, los de
Elda se metían con los de Petrel. Y cuando sucedía cualquier mínimo incidente en la pista, Se la montaban gente fuera. se irritaba, se solivantaba hasta límites Sí, inopinados. Era sí. impresionante. Y, ¿eh? yo me De hecho, acuerdo- hay una imagen ahí del final del partido, terrorífica. Bueno, y aquí, precisamente, si te das cuenta, oye, es que los de Petrel se cabrean, ¿no? Al revés, tal. En el partido del domingo fue, sí, mucho animar a su equipo. Fair play total, por favor. Pero nada de- Mucha tranquilidad. Bueno, sí. pero eso también quita un poquito. Porque no ¿Te gusta el lío? No es violencia. Vaya. Es, No, el lío, el es lío, el sí, lío, el sí, lío. sí. Violencia no, por Yo me Dios. acuerdo cuando entraba el alcalde de Elda, todos los de Petrel silbaban y los de Elda aplaudían. Y cuando entraba el alcalde de Petrel, al revés. O sea, eran circunstancias que eran curiosas, ¿no? Pero la verdad es que, a pesar de toda la rivalidad, yo creo que todos los jugadores nos llevábamos de cine, ¿no? O sea, había un buen ambiente. En el campo pasaría lo que pasaría, pero se acababa y se acababa. En cuanto al partido del domingo, ¿qué iba a decirme? Que me digas por qué ganó Elda. Hombre, porque es más equipo que Petrel. entre Es otras más cosas. equipo. Sí. Ahora se ha puesto la camiseta del Elda. Lo digo porque luego le critica a José Luis y tal, que si Petrolanco, que si tal, ya sabes no, Quique. no, hay un momento... Como siempre está entre dos aguas este hombre. Yo creo que Gedeón manejó bien el partido porque al minuto 15 o por ahí hizo los cambios que tenía que hacer. Dani En el minuto 19 de partido, ¿Ves? maestro, en el minuto 19 de partido, Gedeón Guardiola tenía en pista a 7 jugadores completamente distintos a los iniciales. En el 19 de partido, los 7 que estaban jugando Elda no era ninguno de los que habían salido al principio. Bueno, eso es una de las modas que están sucediendo actualmente, que no coincido plenamente. Es decir, entiendo que el balonmano ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista de la intensidad, del ritmo, las reglas, la modificación de las reglas, no solamente del pasivo, del aviso del pasivo, lo de los contragoles, etcétera. Eso ha implicado pues una altísima intensidad. Yo metía un gol y nos tirábamos abrazándonos todo el equipo como futboleros, ¿no? Y hoy en día, como no te levantes en el acto, ya te han metido un gol en contra, ¿no? Entonces eso, al incrementar el ritmo, lógicamente, pues debe suponer que el entrenador tiene que manejar la dosificación física de sus jugadores. Pero yo en esto, por ejemplo, solo diría una cosa. Me parece bien lo de la dosificación. Lo que no entiendo que sea simplemente como moda. Como lo hacen los demás, pues parece que si yo no hago eso, yo no hablo del partido del otro día que no lo vi, ¿no? A lo mejor era correctísimo, ¿no? Y si no lo hago, parece que no soy entrenador moderno. Nada más que diré una cosa. Matías Gitzel, que es el mejor jugador que he visto en la historia, sin ninguna duda, y acabo de escribir un artículo sobre esto, juega los 60 minutos todos los partidos, jamás tiene descanso. Es el mejor en todas las fases del juego, en ataque, en defensa, en el repliegue, en el contraataque. Es el mejor, máxima eficacia. Le dan de leches por todos los lados, en el suelo tirado, y es capaz todavía de dar una asistencia al extremo que está en la otra punta. Nunca se enfada con el rival, nunca protesta. 60 minutos, ese no hace falta que tenga dosificación. Ni mide 2 metros, ni pesa 100 kilos, ni nada por el estilo. Exacto, mide 1,90, 86 kilos, si mal no recuerdo. Es decir, el buen jugador, el extraordinariamente preparado, no digo que no necesite algún descanso, pero desde luego esa moda no la he entendido nunca. O sea, que además lo hacen muchísimos entrenadores. En el minuto 15, no digo que cambien el equipo entero, pero te cambian a 4 de golpe, tal. Que yo pienso que esos, aunque hayan calentado muy bien, hace 15 minutos que están sentados en el banquillo y entran fríos, no solamente fríos físicamente, sino fríos mentalmente, psíquicamente, para estar metidos desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista competitivo en el partido. Entonces, repito, acepto lo de la solidificación, pero lo que no entiendo es la moda de que hay que hacer esto. Lo mismo que podíamos hablar de cuestiones tácticas, ¿no? Ahora voy, ya la voy a Lela también. A ver, pero a Lela al principio. Perdona un momento, dime. Contigo para que me pusieras, ¿verdad? Esa moda te hubiera ido bien a ti. Escucha, yo lo que... Dime, Juanjo. Estando de acuerdo con Juan, pero haciendo rompiendo la lanza por el Elda, realmente el cambio no creo que en ese momento se produjera por dosificación, sino porque el resultado no era el que esperaba Gedeón, y entonces hizo un cambio. No, pero él Pero utiliza a todos los jugadores y los va rotando y los va cambiando. El domingo en concreto hubo un cambio que él nunca hace, que fue el de portería, por ejemplo.
Vale. ejemplo. Pero que la portería no le estaba yendo demasiado bien. Es que Y además el José, partido que no es de- de Elda, salió extra motivadísimo en este partido ante el Petrel. el partido no le iba bien al Petrel, al Elda, perdón. En cuanto salió la primera línea con los tres chavalites, Fausta Lenz, Darío Martínez y Mario Rodríguez. Que rompieron el partido junto con el resto del equipo, ¿no? Pero en concreto con José Vicente, que hizo un partidazo, no sé si hizo un 44%, creo. Pues entonces, a partir de ahí hubo pocos cambios, ¿eh? A partir de ahí hubo pocos cambios, aguantó el equipo. Yo no vi el No, partido. te digo porque aguantó el equipo con la primera línea. Creo que el partido que más jugado Darío fue este de esta semana. Y creo que se Y Real Alcañiz lo hizo muy bien, ¿eh? Es un Sí, chaval sí. anónimo, Sí. completamente, que siempre está por debajo del radar. Sí, son de Pero a mí los me es un jugador que me gusta mucho, Son de ¿eh? los jugadores que hay que tener. Siempre en un equipo. Porque Además estuvo muy certero en siempre los en un 7 momento metros. dado te va dando, ¿no? Pero lo que está claro es que la calidad de esa primera línea, sin jugar Nikita, cuidado que no estaba Nikita, con Mario, Con Faust y con Darío. Faust y con Darío. Los tres jugadores del año 2006, ¿eh? Los Yo- tres. Yo creo que ahí hay. ¿Qué te gusta Fausta Lenz? Un poco, sí, lo conozco. Ah, solo un poco lo conoces. Un poco, sí. Un poco. Un poco mucho. Desde que era así. De que era un chiquillo. El cole, claro, sí lo Hermano entrenamos. de Didac. Sí, que es está hermano de en- Didac. Correcto. En Elche lo entrenamos ahí unos cuantos. Yo no he sido entrenador nunca, pero lo he seguido ahí en Elche, en el cole, desde el cole. Es un- ¿Qué te parece este jugador? Acaba de cumplir 20 años. Sí, lo sé. Bien, ojalá tuviera más envergadura, pero igual no está en él si tuviera más envergadura. Un 80 justo. Ya. ¿Con un 80 Pero- se puede jugar en la Liga Sobal? ¿De central? ¿Maestro? La pregunta viene por lo que viene, claro. Si eres muy bueno, sí. Muy bueno. Si no eres muy bueno. Juan Carlos Empere. Bueno, es uno yo creo que mide un poquito más Juan Carlos Sempere, pero Juan Carlos Sempere además no es muy grande, pero es fuerte. Es un jugador fuerte, ¿no? Y es un jugador tremendamente valiente y demás, ¿no? Y bueno, pero si analizas toda la división de honor, pocos hay de esas características, ¿no? Y eso no es casualidad. Es decir, es que no es un problema de medir 2 metros y tal, pero evidentemente un jugador así, que pesa a lo mejor 72, 73 kilos, 75, y está aguantando impactos durante muchos minutos con gente que pesa 100 kilos y demás, al final va agotándose y realmente lo nota en la precisión de los pases, en el tiro a portería que ya da en el portero, se va medio metro fuera, es decir, y a veces pensamos que es un problema técnico, que no lo es, porque a lo mejor en el minuto 3 no lo tenía, sino es un problema de carga física que no la está soportando. Repito, claro que es posible, ¿no? Claro, ha habido grandes jugadores españoles en la historia, como Goyo Pelayo, en fin, Rafa López León, que eran de poca talla, han sido internacionales. Sin duda, había pensado precisamente Pero- en estos pero dos. Claro, son excepciones y hay que ser realistas. ¿Estás de acuerdo, Juanjo? Como no estoy de acuerdo hoy con el maestro, tenemos problemas, ¿eh? No, sé que estoy de acuerdo porque estamos hablando de una diferencia. Me voy al femenino enseguida, ¿eh? Me voy al femenino ya. Yo lo que sí que veo es que por suerte para balonmano, considero, hemos bajado un poco los centímetros en el europeo, por ejemplo, los equipos que han funcionado. muy Gichel y bien, Pirlik muy son bien, dos laterales tácticamente, bajitos, entre comillas. Tácticamente ya nos hemos ido a los 90, ya no al 98, que hacen más vivo el juego, más velocidad, con una calidad de pase y de momento de pase tremenda, porque con muy poquitas pérdidas y con una recepción en velocidad tremenda, pues claro. Está hablando del balonmano nórdico, del español, de todos. de los buenos. Vale, gracias. De los buenos. Yo creo que tiene importancia, por ejemplo, a diferencia de Alemania, tiene importancia, por ejemplo, en este europeo, los casos de Islandia y Dinamarca, por ejemplo, pues con laterales no excesivamente altos, con unas primeras líneas más normales, creo que han hecho un juego mucho más vistoso que el que hace Alemania, porque históricamente Alemania... Alemania tenía en la época dorada al gran Volker Zerbe, que se salía del mapa con sus 2'11", y hoy el lateral alemán mide un 89, el lateral zurdo alemán. Sí, pero es un poco... Hostia, es un muy poco bien, una- muy bien, Manolo, bien. Estoy de acuerdo con Juanjo, que es un poco oveja negra en Alemania, ¿no? Bueno, está el central, que es buenísimo también, pero realmente el estilo de Alemania... Bueno, es que hay que tener en cuenta que no se puede olvidar
que Alemania tiene 1 millón de licencias. Es que tiene 1 millón. Ahora voy. Sí, es que para hablar de licencias me he traído esto para hablar con Manolo también de esto, ¿eh? Entonces, claro, con tantas licencias, pues lógicamente hay gente buena que mide 2 metros también. O sea, porque evidentemente se habla de Islandia, que estoy de acuerdo, o de Dinamarca, o si hablamos de Pero Islandia con 600.000 habitantes el país. Sí, claro, y las Feroe. Y la Feroe, por ejemplo. Las Feroe, Uf, bueno, por Dios. Aunque están enseñados por Dinamarca, porque van allí incluso a los colegios y al instituto de Dinamarca a formarse bien, pero son 50 o 60.000 habitantes en Islas Feroe. Pero son gente con una condición física extraordinaria, con una movilidad extraordinaria, con una capacidad de modificación corporal del brazo, de la pierna, de la adaptación extraordinaria. Y claro, eso es el balonmano. El balonmano en el fondo es dominio del balón y dominio del espacio y la búsqueda del espacio. Y eso, jugadores como los que estamos comentando, tienen una movilidad extraordinaria y tienen una capacidad que te hace ver pues, un balonmano mucho más espectacular, mucho más bonito, mucho más rápido, mucho más interesante para el espectador, ¿no? A mí eso es una de las cosas que más me gusta del balonmano, estoy de acuerdo. A mí me hubiera encantado que Islandia, bueno, Dinamarca por supuesto, pero que Islandia hubiera jugado la final también, ¿no? Porque, desde luego. Porque hubiera sido una maravilla. Bueno, la final fue buena, ¿no? Pero vamos. Maestro, una cosa que no se me olvide preguntar. ¿Le daría algún consejo a un novato en el banquillo como Gedeón Guardiola, que sí que tiene una larga experiencia como jugador, al más alto nivel internacional, en este caso como especialista defensivo sobre todo, además de pivote, y que debuta este año en Primera Nacional, que lo está haciendo muy bien? Vamos a ver, ¿Qué le diría? sobre esto yo me extendería 2 horas. No las tenemos, nos encantaría. Voy a tratar de ser concreto. No conozco a Gedeón, bueno, conozco muchísimo de los demás de 200 partidos internacionales como jugador que me ha hecho disfrutar en esa pareja con Virán Morros, eso por descontado, y lo conozco desde que era cadete también, que luego jugó en Valencia, tal, o sea, lo conozco toda su trayectoria, pero como entrenador no tengo ni idea de él, claro. Bueno, acaba de empezar. No, acaba de empezar. Pero sí diré una cosa, simplemente datos reales. Analicemos los entrenadores que hay ahora mismo en División de Honor. ¿Alguien me conoce como internacional, como jugador de División de Honor, como jugador de La Plata a José Nolasco, a Antonio Rama, a Antonio Granda, a Roy Sánchez, es decir, a Juan Carlos Requena? Todos estos son los entrenadores que están en División de Honor. El 78% de los entrenadores de División de Honor, alguno ni ha jugado a las manos, ni ha jugado. Y es que lo mismo podíamos hablar con los seleccionadores. El actual seleccionador, que el que todos estamos orgullosos, como Jordi Rivera, es que no ha jugado a los manos. En infantiles jugó 3 o 4 partidos y no volvió a jugar. Es que Joaquín Rocamora, actual seleccionador de las chicas, es que ha jugado en provincial. Es que así miles. Y hay excepciones como Carlos Ortega, que está en el Barça, Valero Rivera en su día, que jugó en División Honor, fue una vez internacional, Atalan Duchevalle, claro que sí, claro que... El haber sido internacional muchísimas veces te da muchísima experiencia. Pero no es lo mismo ser monaguillo que ser cura. Y con eso lo digo todo. Esto es estudio, experiencia de entrenador, de las dificultades del banquillo, de la competitividad, de la tensión no solamente interna de tu grupo, sino ambiental, de los rivales, de los árbitros, del estudio permanente, de la investigación continuamente, del análisis. Y eso es lo que hace que los entrenadores de verdad progresen y vayan mejorando. Pues yo creo que Gedeón va a tener ese perfil, Ojalá, que estamos diciendo. ojalá, por porque... lo que sé de él, por las fuentes en las que ha bebido y bebe, con la cantidad de gente con la que ha hablado y por su profesionalidad y humildad como hombre del balonmano. Yo creo que ojalá sí. fuera así, pero repito, es muy importante que no se diga, no es que Cruyff era el mejor jugador del mundo y resulta que fue un entrenador mejor. Sí, pero es la excepción. Volvíamos y nos podemos hablar de fútbol también, si queremos, de entrenadores, y a ver cuál ha sido internacional, cuál ha jugado en primera división de los actuales, incluso en otros países, ¿no? Es decir, es otra historia. Y si eso no se comprende, pues es difícil ser buen entrenador. Y digo más, yo no soy buen entrenador. Lo digo ahora, porque no soy capaz con el tiempo de soportar la tremenda tensión y lo que afecta y ha afectado a mi familia. O sea,
Eso es importantísimo. Eso es importante. Eso es un valor que está escondido hoy, que parece que no tiene importancia, pero yo he sufrido mucho, he hecho sufrir mucho a mi familia. Y eso quiere decir que no vales como entrenador. Es un ejemplo que no se ve, que no tiene nada que ver con el estudio, pero eso estoy completamente convencido, vamos. Interesante. Me tengo que ir a 1000 temas y me queda poco tiempo, o sea que voy rapidísimo, ¿vale? Juan Enrique Tribaldos, voy al femenino. Vamos. Liga Guerreras Iberdrola. Esta semana no hay liga. Hoy debuta Joaquín Rocamora, ahora le preguntaré al maestro. Hoy debuta Joaquín Rocamora frente a Austria. No vamos a poder ver el partido alegremente. Habrá que pagar para poder verlo. Pero bueno, este es otro tema. Si me voy a tantos debates, al final me vuelvo zombie. Voy al partido Elda-Elche. Y mi pregunta es, ¿por qué fue tan distinto este partido de liga al de Copa donde ganó Elda-Elche? ¿Por qué fue tan ¿Qué diferencia un partido de otro, según su criterio o punto de vista? Bueno, el partido estuvo igualado, pero por demérito de los dos equipos, ¿no? Especialmente con la desaparición de engancha de Figueiredo, que... La lesión de Carmen Figueiredo en el minuto 18 y medio, Sí, casi porque 19 de la segunda eso mitad. lastró a Elche a un final de incertidumbre y le dio también alas al equipo eldense. Pero vamos, un partido con tan pocos goles, pues dijo mucho en las defensas y también dijo mucho... Era la baza de Elche, que el partido fuera a un marcador y muy corto, y los entre desaciertos comillas. de los ambos equipos. De hecho, tuvo que trabajar intensamente el equipo de Joaquín Rocamora, porque casi todo el partido tuvo que defender con inferioridad por un 7 contra 6, ya que Elda sorprendentemente desde el inicio del partido salió con la portería vacía, y yo creo que eso nos sorprendió a bastantes. No es fácil jugar así, y además eso también entorpece muchas veces la calidad de pase, como muchas veces dice Juanjo, que calidad de pase, la verdad, se vio poca precisamente por eso, ¿no? ¿Le sorprendió el partido que hizo Malena Valles? Yo a Malena, los últimos partidos que la Que se había salido del mapa en partidos anteriores y que en este partido no fue el suyo. No, pero es que no No es solamente... que fuera la culpa de la derrota, ni mucho menos. No solamente este partido, es que son ya varios partidos que yo he visto a Malena que no está en las condiciones óptimas para poder afrontar la responsabilidad de sacar al equipo adelante, porque para lo bueno o para lo malo, el Elda Prestigio de este año tiene una Malena pendencia bastante alta. Y es que el equipo depende mucho de Malena. Sí, mucho. ¿Juanjo también lo cree? Bueno, Yo creo que también, ¿eh? Pero Yo creo que sí, porque es la Los números no jugadora los que repetimos, más- sin duda. la jugadora que más posibilidades tiene, o sea, y creo que le está fallando un poquito, en estos partidos que yo le he visto, le está fallando un poquito el resto de la primera línea, no estaba a la altura. Creo que ese ha sido el defecto más ganador. Incluso, Cuadrado no está bien. ni incluso Claudia. está Claudia bien, no es la Claudia está de bien, años anteriores. Maggi sí que está y- algo mejor, a Maggi según tampoco- partido. tampoco, también está la he visto Sarandeva, muy desaparecida. no. Entonces, ¿Qué otras opciones de primera línea tiene el equipo? han tenido que jugar mucho ella, Malena, para poder aguantar el ritmo del equipo. Creo que el hándicap de Elda está en el resto de la primera línea, que no está bien. Yo a mí, sabes que Claudia es una jugadora que me encanta, pero precisamente el día de la Copa que vi yo contra el Elche, cuando Madi no estuvo, salió ella y tampoco estuvo, ¿no? O sea, que es rarísimo porque ella siempre... Y Marina jugó esta vez, nada, poquísimo. Hay algún partido anterior que no, ni ha salido a la pista. Maestro, la comparativa es... Dígame. Ahora se ha hecho del femenino a muerte. Por eso voy, además de ver este partido. Ahora hemos llegado a un punto en el que antes hemos hablado de Gedeón, que tiene 16 jugadores y juega a los 16. Y lo rota permanentemente. Vamos a poner como contrapunto completamente distinto, antagónico, a los entrenadores de Elda Prestigio, que se dejan en los últimos partidos a 2-3 jugadoras sin jugar un minuto, y luego hay un par de jugadoras que a lo mejor salen 3, 4 o 5 minutos. Es decir, de las 16 hay 5 jugadoras que han jugado poco o nada. Hombre, para eso, para opinar con más acierto, pues tendría que conocer los entrenamientos y ver cómo funcionan todas esas jugadoras. Las conozco de ver partidos y tal, pero como tú dices, como han jugado poco, pues algunas las conozco bastante menos, ¿no? Entonces, son decisiones de los entrenadores, pero así a bote pronto, lo primero que pienso es que tiene una plantilla corta. O sea, visto desde fuera, es una plantilla corta
y claro, está manejando, en vez de los 16, pues está manejando 11, 12 y tal y cual, ¿no? Y eso lo que me hace pensar es que si eso sucede con frecuencia, que tampoco veo partidos, pero no continúa. ¿Está sucediendo en esta época con frecuencia? Pues, No en la anterior. me hace pensar, ¿en la anterior te refieres Al anterior Prades, entrenador, José Ignacio con Prades. con Prades. Bueno, No es así, Juan Enrique, es así, ¿no? Es así. Son estilos diferentes, son concepciones diferentes de cómo hay que afrontarlo y eso también hay que respetarlo, ¿no? ¿Y un grandísimo entrenador masculino puede no serlo en femenino? Vamos a ver. ¿Qué pregunta, Yo no he entrenado mujeres nunca, a un equipo de mujeres nunca. Y últimamente sí que lo he entrenado, digamos, al equipo de Elche, no colectivamente, pero sí en algún entrenamiento individual, de técnica individual y demás, ¿no? Pero sí he visto muchos entrenamientos. Es decir, que, bueno, estoy comparando ahí porque eso no se puede comparar, pero desde luego yo me he sorprendido una barbaridad de la pasión, de la entrega, del sacrificio y de todo lo que hacen las mujeres hoy en día por mejorar, por trabajar, la intensidad, el esfuerzo que ponen, me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que también podría decir que no dejan de tener una personalidad especial, ¿no? Que hay que adaptarse a eso. Entonces, posiblemente uno de mujeres a lo mejor no se adapta a hombres y a lo mejor uno de hombres no se adaptaría a mujeres, pero claro, depende de las personas, ¿no? Depende de las personas, pero sí podría ser, claro. Claro, puede ser muy bueno en hombres, con unas exigencias, con una determinada dureza, y a lo mejor con las mujeres pues hay que tener exigencias, pero a lo mejor más sensibilidad, más cariño, más diálogo, ¿no? No lo sé, supongo, ¿no? Supongo, es lo que veo desde fuera, ¿no? Y eso pues hay que adaptarse, de la misma forma que yo tengo 2 hijos, y los 2 hijos son del mismo padre, de la misma madre, que yo sepa. Sin embargo, a mi hija no la trato exactamente igual que a mi hijo, ¿eh? A mi hija le digo tal cosa y sé que a los 5 segundos lo ha hecho. No hace falta que se lo diga. A mi hijo se lo tengo que decir 3 veces, pero sé que al final lo hace, ¿no? O sea, y eso pasa en un grupo humano, muchísimo más, porque no es lo mismo hablar con una persona, entenderte con una persona, que hacerlo con 16 al mismo tiempo, ¿no? Y que tienen que funcionar como colectivo, como equipo, en sintonía, etcétera, etcétera. Repito, esa es mi visión, ¿no?, del asunto, pero claro, no puedo opinar porque desconozco la personalidad de algunas jugadoras, sí que no se conocía más, ¿no? Como Celia o la propia Malena Vallés, ¿no? Malena Vallés, que la conozco también desde que era cadete, ¿no? En el San Sebastián de los Reyes, ¿no? Que era una maravilla esa chica, ¿no? Y ya llamaba mucho la atención, pero también estábamos en lo mismo, bajita y demás, ¿no? Pero... Unos 63, 64, sí, no más, ¿eh? Pero claro, a otras jugadoras pues no las conozco, ¿no? Entonces la personalidad es muy importante en esto, muy importante. Maestro, ¿fue sabotaje la última acción? Bueno, por lo que yo veo, en absoluto, en absoluto. O sea, es más, yo he visto la acción 2 o 3 veces y creo que ni siquiera fue pasos. Creo que Jimena Laguna sale de una finta, bota el balón y vuelve más y tal, y luego lanza. Y me parece, porque eso no lo aprecio bien, Es el silbato y que, como no llega al segundo, exacto, cuando llega a lanzar. O sea, justo cuando se produce el lanzamiento. Por lo tanto, una situación de tensión, de contacto físico y demás. Y tal, y luego, en cualquier caso, suponiendo que hubiera lanzado después de saber que el toque de silbato se ha producido, pues lo que debería suponer son 2 minutos de Jimena Laguna, pero nunca sabotaje. O sea, eso no tiene que ver. Un árbitro de Primera Nacional me dice que jamás pitaría sabotaje en esta acción, Claro. y un colegiado internacional me ha dicho que dónde está el sabotaje, ni mucho menos después del Que no paso. no hay. O sea, como mucho, suponiendo que Jimena Laguna haya sido consciente de que haya pitado y haya lanzado, pues vale, pérdida de tiempo, pues tal, 2 minutos, y ya está. Pero el partido se ha acabado, falta 3 segundos, cuando llega a tirar, son 3 segundos. Claro. Marcaba 57 el cronómetro del pabellón. Maestro, como usted vio las protestas, el Tengo final que del partido... confesar que en el momento pasó eso, yo estaba bajando al pabellón. Yo estaba en la grada, no vi la jugada. Sí que es cierto que luego vi las protestas y tal, pero como no vi la jugada en cuestión, pues tampoco pude hacer un juicio de valor, ¿no? Ahora sí que lo he visto después en vídeo y tal. ¿Y viéndolo en vídeo? Claro, en el sabotaje, lógicamente. Y ¿Le sorprendieron las protestas de la Torre? desde- ¿En la gestoforma que se produjo? Sí, desmesuradas, pero bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Estaba viviendo el partido, la tensión de esos momentos,
pues te hace reaccionar así, ¿no? O sea que... ¿Se le complica a Elda el playdown, el futuro? No, se le complica estar en el playdown, simplemente. Para usted está en el playdown, hombre, no, todavía se puede ser noveno. Ojalá. Noveno no es playdown, Pero te ahí recuerdo. también hay que ver 2 que- puntos y habrás ya, perdido con La pero- Rioja. Quedan 10 puntos por repartirse. Pero hay que ver el calendario. Calendario: Vera, Guardés, Rocasa, Betionaki y Lanzarote. Complicado. Es complicado. Pero también es cierto que Elda ya le ganó a Vera. Sí, pero Por lo tanto- ganar el Gasca solamente ha ganado Elche. Ya, pero bueno. Que yo recuerde. Puede ganar. Puede ganar. Ay, la Está claro. Ah, bueno, y Zonzama, perdón. Zonzama fue último. Por cierto, estamos perdiendo entrenadores. Y Manolo Álvarez dice que no, que tiene que descansar. Bueno, y Joaquín Rocamora deja Elche. Esto me preocupa más. Sí, bueno, vamos a ver, en el caso de Imanol, que no solamente Imanol, Ismael también Ismael en Porriño. En Porriño, es decir, esto lo único que hace es constatar lo que yo acabo de decir de mí. Es decir, es que la tensión es algo tremendo. Cuando estás a un nivel competitivo alto, realmente nadie sabe lo que un entrenador, por las preocupaciones, sufre y hace sufrir a su entorno. Es decir, y eso estos entrenadores lo están valorando, como creo que también de alguna forma lo ha valorado Prades, cuando ha tenido que compatibilizar Elda con la selección serbia y demás, ¿no? Y con su familia en La Guardia, Con 1000 su kilómetros familia de aquí. En La Guardia, 1000 kilómetros, es decir, es que estas cosas, claro, los espectadores van a los partidos, tal, se ponen más contentos o se disgustan, se van a su casa y ya han terminado, pero el entrenador... Vamos, yo no dormía ni cuando ganaba, no cuando perdía, claro, ni cuando ganaba, porque siempre hasta las 5 de la mañana pensando en esto que podíamos haber hecho, lo otro, lo demás allá, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Entonces, claro, no me sorprende. El caso de Joaquín es diferente, pues claro, tenía una oferta que, claro, de esas que dices, bueno, el tren pasa una vez por la vida y a lo mejor hay que cogerlo, sobre todo, pues, habiendo llevado a la selección junior y quedó subcampeón de Europa el pasado verano, pues conoce a todas las jugadoras y demás. Y bueno, tiene un reto dificilísimo, porque realmente creo, ojalá me equivoque, pero creo que estamos a un nivel de un escalón claro. No como cuando fueron subcampeonas en muchísimo Japón, menos, ni mucho menos. Y entonces, claro, el reto es muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, evidentemente tiene que afrontarlo y eso, pues claro, son 10 años que lleva consecutivamente en Elche y él está contentísimo, la directiva está contenta. ¿Y ahora cómo queda Elche? Claro, no, en absoluto. Sin Rocamora, Sí, pues, alma mater de todo. Claro, así es. Yo no sé. ¿Ahora quién va a dirigir Yo no sé qué Elche? va a pasar. Yo no sé, sinceramente no sé qué va a pasar, porque a mí me comunicó Joaquín, que tengo buena y buena relación con él, el día que firmó con la federación, aunque yo sabía que había ahí algún contactillo por ahí, con la federación como responsable de la absoluta, y me dijo que íbamos a quedar un día para hablar y tal y cual, y que bueno, y que incluso le aconsejara de mi experiencia y de todo. Pero el caso es que todavía no me ha llamado. Sí que Está lo muy vi, liado. sí que- Bueno, y tenía permiso de paternidad, Claro, que el otro día claro, sí se que ha pudo jun- estar en el se ha banquillo. juntado todo eso y tal y Se cual. le ha juntado todo. O sea que no sé. El que sí sabrá el futuro de Elche y no lo va a decir aquí es Manolo Jabaloyes, pero bueno. No. Ah, lo no sé, sabe lo nada, sé, Elche. No lo sé. Eso son cuestiones, además son de última hora todo esto y... ¿Qué le parece la presencia de Javier Avinzano en el contexto directivo de Elche? Cualquier persona que aparezca a un club a aportar, que es lo que él ha Por supuesto, parecido, después obviamente. de la experiencia de estar 13 años en Benidorm. Javier cogió al Benidorm en Primera Nacional con 30.000 euros de presupuesto y llegó a Sobal. ¿Qué podemos decir de una persona que ha conseguido eso en otro sitio? Sin No duda. sabemos de aquí, el Elche no es lo mismo, evidentemente, la ciudad, las características, el club no es lo mismo. Este club es mucho más grande en el sentido en cuanto a amplitud, tiene escuela, en fin, Masculino y femenino, etc. Elche la ciudad de Elche es mucho más amplia también, que también te da a lo mejor más posibilidades de trabajo, pero de momento no sabría decirte, ojalá le vaya bien, y a mí me parece cualquier persona que venga a un club fichado no solamente para jugar a entrenar, sino para gestionar, si lo hace bien, y claro que sí, y si no lo hace bien, pues se irá a su casa, como hacen los jugadores o los entrenadores, no hay más. Estoy terminando, muy rápido, pero Tribaldo me tiene que decir rápidamente en un titular si ve a Elda en el playdown, a Elda Prestigio, estoy en División de Honor Femenina. Objetivamente sí. Objetivamente sí, Objetivamente- en función de puntuación y calendario. Sí, además, si vemos cómo está el calendario de las últimas 5 jornadas,
hay 2 enfrentamientos directos que solamente pueden ser puntos para playdown, que son Morvedre, Valladolid y Zonzamas. Elda ya tiene garantizar 9 puntos para el playdown, a tenor de los partidos que ha jugado. Incluso Valladolid podría igualarle a 9, ahora tiene 5, y esos 2 partidos los podría ganar Valladolid. Si Zonzamas suma y suma Morvedre, estarían por debajo de ambos y se jugarían, como se suele decir, los cuartos arriba los 2 equipos. También hay que tener en cuenta a Rioja, pero Rioja también tiene que jugar en Lanzarote, que yo creo que lo sacará. Tiene un par de partidos más o menos relativamente sencillos. El Golaveras lo tiene ganado con el Elda, con lo cual yo creo que aunque raspando al final, creo que Rioja va a estar por encima del resto, con lo cual al final... Se lo hago directo. Valladolid, Elda, Morvedre y... No puedo ser más directo. Zonzamas. Entre que me falta tiempo y que no puedo ser más directo, le pido una respuesta monosilábica. ¿Sería un fracaso que Elda Prestigio jugara nuevamente el playdown? ¿Sí o no? Probablemente sí. Hay que tener en cuenta una cosa más. Que el Dicen Elda- que es el quinto o sexto que presupuesto de la liga. El Elda está donde está por méritos propios, pero también hay que tener en cuenta que cuando el Elda ha tenido oportunidad de ganar partidos que debería haber ganado, ha tenido la suerte que el resto que están por debajo han perdido. Si hubiera sido al contrario, estaríamos más bajos aún. Aún sería peor. ¿El 42-15 se lo pregunto a usted? 42-15. 42-15, ¿le suena algo? 42-15. 42-15. ¿A usted le suena algo el resultado? Desgraciadamente sí. Al maestro le suena algo el resultado. A usted no. Así momentáneamente, 42-15. No sé. Fue el resultado que el Prestigio Juvenil, ya sin José sí. Luis Rico en el banquillo, obtuvo en su visita a Mislata Sí. el pasado fin de semana. Perdió de 27. Con nuevo entrenador, que llevaría con las chiquillas 4 días, como aquel que dice. ¿Le sugiere algo el resultado? Pues que ya no pueden optar a sector. Está Bueno, claro. hasta aquí sí, hasta aquí. Es una buena respuesta. Mójate. Es una buena respuesta. Le dice que se moje, ¿no? Bien, bien, es una buena respuesta. Vamos a ver. Si analizamos- Era muy complicado, entiendo, para el nuevo Sí, entrenador sí, coger el sí, equipo sí, 4 sí. días, irte a Mislata Y ante un equipo muy superior, y sabemos- 42-15 resultado. y sabemos- Partido 9:30 de la mañana en Valencia. Todos los problemas que tiene el juvenil del Prestigio. O sea, La portería es sin portería, uno de los principales problemas. Sin portería y bueno, yo también creo que no es... Yo los 2 partidos que le he visto, he visto equipos superiores al Elda. Lo que pasa es que es un 42-15. No, es que... No es un Pero es que- 35-28 o 35-25 es que o contra el Elche en semifinales también fue una diferencia. Ahí perdió 19. Una diferencia notable. Pero luego aquí en el partido de Liga Autonómica ya fueron 8 goles, si no recuerdo mal, 7-8. Sí, bueno, bien, pero estabas jugando en casa y tal, pero que creo que hay 2 grupos definidos en los juveniles de las chicas y están bastante diferenciados. Una parte creo que estamos Vedre, Mislata, Elche y Agustino están por encima de todas las demás y creo que van a ser los 4 equipos que van a estar ahí. ¿Se ha mojado o regular? ¿Cómo lo ha visto? Sí, lo que acaba de decir es Suele ser muy diplomático, pero... De todas formas, yo opino que acabas de decir que un entrenador que lleva 4 días con esas niñas, que me parece el resultado. Vamos a ver, 4 días con un equipo y se van fuera a jugar contra uno de los mejores equipos, 42-15. Para mí el resultado no tiene ninguna importancia. La diferencia Acaba de decir tampoco, Juan antes, ¿no? el margen Acaba de- emocional para las es que niñas... es muy difícil entrenar. Es muy difícil meterte a un grupo de niños o de niñas, da igual, juveniles o no. Y luego el problema de la portería. Llegar nuevo y querer hacerlo todo bien, saber cómo juegan, saber lo que hacen. Correcto. Dificilísimo. Dificilísimo. Conocer al equipo contrario. No sé quién es el entrenador de ahora. ¿no? Antonio Rueda, catalán, de La Roca, estaba en Eón Ya, y ahora pero se ha incorporado como entrenador del equipo juvenil. Pero había visto muchos partidos de las juveniles estas, de No esta creo- liga. yo creo que ninguno. Evidentemente, claro, que ¿qué va a hacer? El maestro, ninguno quizá, ¿no? Pocos o ninguno. Por amor de Dios. Pocos o ninguno. Claro, Claro, es que sabes qué pasa, Manolo, que Claro. esto nos lleva a otro debate que no vamos a tener ahora, Que no sé. que es el por qué se echó a José Luis Rico Eso es por otra la película. historia. Eso puede ser otra historia. Ya, correcto. Entonces, 42-15. el incorporarse a un entrenador a última hora, tal, Yo no estas sé. cosas. Complicado. Va a hacer el Ah, está claro que es imposible, vamos. Complicado. Bueno, dígame algo, estamos terminando ya, terminando, pero es que tengo tantas preguntas que voy a aprovecharme un poco, 5 minutos, 2 minutos, 3. Manolo, Dime, tenemos 102.000 licencias de balonmano en España, ¿qué le parece? pocas, Pocas. claro. ¿Qué te voy a decir? Pocas. Hombre, claro, por supuesto, si las comparamos, hombre, hay más de caza.
Sí, por Todos esos ejemplo. datos los sé. Hay más Sí, que lo sabes, sí que lo España sabes. de caza, Pero le doy un dato que de estoy caza buscando. de montaña que Tengo de- papeles aquí, a ver si lo encuentro. La primera licencia... el ¿Sabe número cuántas uno licencias de balonmano había en España en 1984? No. Ahí jugaba, 272.000 ahí licencias. jugaba yo. Más que de baloncesto. En el año 84. Sí. Del baloncesto, por cierto, consiguió Los Ángeles una plata ante También Michael lo ha Jordan y dicho- compañía. También lo ha dicho Juan antes. Ahora hay muchos más deportes, modalidades y muchas más aficiones que podía haber antes. Antes estaba fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol y algo de atletismo. Y la Ahora hay deportes que no sé ni nombrarlos. Y como vicepresidente de la Valenciana, que tengamos casi 11.000, Eso está bastante bien. eso está muy bien. Si comparamos con Cataluña, Madrid, Correcto. Galicia, Cataluña 15.800, Andalucía. Andalucía 11.300, Hombre. pero cuidado. Sí. Galicia 11.300, Sí, Galicia, sí. con la mitad de población. Sí, lo sé. Está muy bien, ¿eh? El balonmano gallego también. Además tiene más clubes de máxima categoría y, en fin, Galicia también es uno de los puntos. Yo creo que como hace más frío se mete más tiempo al pabellón a entrenar. Aquí hace mejor tiempo y nos da más a la playa. ¿Y qué me dice de las cerca de 600 licencias en la Petrel Monobar? Muy bien. Cerca de 600 Entre los licencias tres- de balonmano. Entre los 3 municipios hay 600, Cerca de 600 licencias. sí, pero hablas de los benjamines, de todas las categorías. Todo lo que tenga licencia. Todo lo que tenga licencia. No, el que esté entrenando en la escuela y no tenga licencia no lo cuento. Pero hay más. Claro, Hay más claro, gente, claro. hay Digo más licencia de competición. Sí. No sé qué expresión utilizar. Bien, está bastante bien. Habría que ver cuánta licencia hay de los otros deportes para poder uno cabrearse un poco, pero sí. ¿Cómo cabrearse? por Sí, Dios? claro, porque a mí siempre me parecen pocas. Le doy otro dato. ¿Quieres que te diga? Le doy otro dato que he traído muchos. De los equipos clasificados para la Liga Autonómica. Yo siempre hablo del La Petrer. Sí. Excepto Valencia. Elche no puede tener más de 6. Bueno, podría tener Salesianos, podría tener otro Es que club. Elche sí. Después de la ciudad de Valencia está Elda y Elche. Sí. ¿Qué le parece? Equipos Sí, en no me Liga sorprende Autonómica. ya. Elda Petrer. Sí, sí, lo sé. Suele ocurrir así. También está Agustinos ahí en Sí, Alicante. sí, claro. pero Alicante tiene 5. claro. Alicante, de 6 posibles, 5. 5, pero de un solo club. De un solo club, claro, Agustino. que ahí está el Que tema. monopoliza o capitaliza Claro, todo. tú acabas de decirme Elche, Elda y Petrel. Sí. Vale. Agustino solo 5. Sí, sí. Alicante. Sí, 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 sí. Por eso es bastante más valioso que en otras ciudades que tengan 6. Todos los matices. Claro, ya. Tú estás ahora aquí en la comarca. Alicante es muchísimo más grande que Elda. Y Elche es muchísimo Bueno, más grande que Elda. sí. Petrer. Elda Petrer son 86.000 habitantes, más o menos 87.000. Mira, las ligas autonómicas hasta ahora, desde hace unos años aquí, están dominadas por 4 clubes, tanto masculino como femenino, y cada vez más el club de masculino también triunfa en femenino, como es Elche y Agustinos. Están siempre metidos en liga autonómica. Este año a Elche le va a ir un poco peor, y ojalá me equivoque, según los resultados, pero bueno, Vamos a ver. esperemos que remonten. El último dato se lo voy a dar al maestro. Todas las jugadoras que hay en España jugando en Liga Guerreras Iberdrola. El 25% de las jugadoras que juegan en la Liga Guerreras Iberdrolas han nacido en la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece? Pues es reflejo de la tradición balonmanística femenina de la Comunidad Valenciana, que ha llegado a tener, como gente que ha seguido esto, hasta 6 equipos en la división de honor, en la liga que entonces no se llamaba Iberdrola. Correcto. Pero eso es el reflejo de eso. Es decir, yo creo que la Comunidad Valenciana y Canarias posiblemente han sido las 2 comunidades que más balonmano femenino ha existido siempre y sigue existiendo. O sea, no me sorprende nada. O sea, que realmente me alegra, no solamente como valenciano, que siga siendo así, sino que representa que en esta comunidad, desde luego, le sigue gustando a la gente del balonmano y la gente. Y está habiendo relevos de nuevos entrenadores, nuevas familias, nuevos padres que llevan a sus hijos a su hija a jugar balonmano, y entonces eso es muy bueno. Nos vamos. Enseñar las camisetas, maestro, por favor. Bueno, estos son Gracias al señor Catalán. Reliquias. Gracias, Cata, por estas camisetas. Maravillosos. Recuerdo para tu padre, por supuesto. Mira, La camiseta de Tiffany's de portero del señor Catalán, por supuesto. Mira, Antes la de jugador ahí con Boys. Y aquí estamos, Esa la he jugado. Qué tiempos, Qué tiempos de Guau. Tiffany's, ¡Qué Boys. pasada! Manolo, ¿algo más? No, nada más agradecerte tu llamada y, bueno, ¿Cuánta gente para la comida? no lo sé, aquí está maestro. Yo creo que 40 o por ahí había. Muy bien, ¿no? Muy bien. Está muy bien, muy bien. Juanjo, diré algo, maestro, para terminar. Ya, Manolo. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que por mi parte están invitados ahí cuando quieran, saben que
con la poca difusión que tiene nuestro deporte en los medios de comunicación, intentamos aportar nuestro granito de arena y todas las semanas pues lanzamos el programa y sencillamente darle las gracias por venir. Por darle categoría a este programa, porque lo que habéis hecho vosotros es darle categoría a este programa y que lo paséis muy bien en la comida. Seguro. Llevamos buena racha, maestro, porque la semana pasada nos visitó Juan Melo. Ya lo sé. Entonces esto es maravilloso. Juan Francisco Muñoz Melo, claro que sí, esto es maravilloso. Juan Enrique, que sabe que no es semana especial, pero bueno. Dos cosas muy Su rápidas. Petrel Muy ganó rápidas. al Aldirós. Sí, el Petrel ganó al Aldirós. Y el domingo por la mañana jugó aquí en el pabellón de Petrer, domingo a las 10. Esta tarde juega también el partido aplazado contra Altea, Correcto. para ponerse al Correcto. nivel del... Por los aplazados que había. Y lo último, que ha sido Tranquilo. un verdadero privilegio y placer haber compartido este programa hoy con estas auténticas enciclopedias balomanísticas. Ya podemos decir hasta mundiales, universales, podríamos decir. Usted también lo es, ¿eh? Que no sepa. Usted lo es también. La humildad primero. Por Dios, por favor. Juan José, su rúbrica final, que nos vamos. Maestro, no se levante todavía. Nos vamos ya. Decir que el juvenil de Elda ganó su partido también contra el Pilar. Sí, es que no me da tiempo a repasar toda la Liga Autonómica, si no Y que- son las 2 de la tarde aquí. Y cuidado con el equipo de Vicente con Aguado, los el cadete cadetes, femenino. con las 3 cadetes. victorias en 3 partidos el equipo de Vicente, ¿eh? Y el infantil de Elda que también ganó. Ganó uno de los partidos, jugó 2, Sí. ganó en Marne y perdió en Mislat. Sí. El infantil masculino de José Vara. Sí. ¿eh? Bueno, De todos estos equipos que están en la Liga Autonómica. ¿Vale? Y bueno, ya que hablamos de balonmano, vamos ya. 35 ediciones. Esto no es fácil, Manolo, ¿eh? 35 No, edición del del torneo de torneo balonmano escolar Memorial Nano en Sorolla el 25 de abril. 35 años de un 35 torneo años. sin perder el torneo, ¿eh? Desde luego, tenéis constancia. Hay torneos que con los años, en los primeros Se años pierden. se nace, por lo que es, por la desgracia, por lo que sea. Se hace un torneo en memoria de... Y sigue, pero llevar continúa. 35 años haciendo el mismo torneo por la misma causa tiene Está muy bien. mérito. Maestro, muchas gracias también, ¿eh? Un placer. Agradecido. Siempre hablar de balonmano con amigos es un placer siempre. Muchísimas gracias. Manolo, gracias también, ¿eh? A vosotros. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.